Buenas tardes, doctora Usandizaga. Usted dispone de 20 minutos para ofrecernos la decisión a la que arribó, según su valoración. Luego de ese tiempo, el tribunal tiene la posibilidad de consultarle, requiriéndole precisiones, aclaraciones o extendiéndose sobre algunos de los contenidos implicados en la fundamentación. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar vamos a resolver la cuestión de la solicitud del fiscal de la prisión preventiva para el imputado en autos. No hago una reseña del caso porque ya lo deben tener más que visto. Para el caso de la prisión preventiva he decidido no hacer lugar a la misma, en virtud de que creo que no se encuentran configurados los requisitos o los motivos del inciso 3 del artículo 219, en cuanto a que el imputado no presenta peligro de fuga ni entorpecimiento del proceso. Esto es así porque el mismo se encuentra, si bien existen los otros dos supuestos en los que podría proceder una prisión preventiva, la autoría del caso en este sentido ya fue suficientemente acreditada, y si bien también podría llegar a corresponder una pena de efectiva ejecución, esto es en cierta manera relativo. Si tenemos en cuenta que el artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 y 33 de la Ley 24.660 estipula para casos en donde los imputados sean mayores a 70 años la posibilidad de prisión domiciliaria, esa posibilidad de que la prisión sea, la pena sea de ejecución efectiva no es tan segura. Pero por otro lado, en lo que se llama peligrosidad procesal, no veo configurado ninguno de los dos supuestos en el imputado de Marras. En primer lugar, porque no existe peligro de fuga alguno, así lo entiendo yo. Es una persona mayor de edad, que con raigambre en su familia y en sus negocios, hace muchos años que vive en ese lugar, donde además tiene la explotación de la cría de ganado, en realidad se encarga él. Y por otro lado, no existen motivos algunos para pensar que podría haber un entorpecimiento probatorio. El imputado se presentó espontánea e inmediatamente después de acaecido el hecho en la comisaría del lugar y se ha sujeto a cada una de las citaciones y de los requerimientos que el tribunal le ha hecho. En virtud de eso, y además teniendo presente que siempre la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter restrictivo, y que además el artículo 221 del Código Procesal Penal establece que cuando esa peligrosidad procesal, o sea, el peligro de fuga o el entorpecimiento probatorio, pudiera ser evitada con un medio menos gravoso, siempre debe ser aplicado el mismo. En virtud del cual ordeno la libertad bajo promesa simple del imputado. En cuanto al delito de homicidio, creo que le asiste razón a la defensa en cuanto a que la conducta del imputado se encuentra justificada. En virtud de que encuentro reunidos en este caso todos los elementos de la legítima defensa estipulada en el artículo 34, inciso 6 del Código Penal. En primer lugar, el imputado es víctima de una agresión ilegítima, además actual, y si no es actual, por lo menos en este caso inminente, que no tiene justificación alguna y que no debe ser de ninguna manera soportada por el imputado, quien además tiene todo el derecho de defender sus intereses de los intereses del agredido. Pero por otro lado, y en cuanto a la racionalidad del medio empleado, debemos tener en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, la racionalidad, la jurisprudencia ha dicho que es en cuanto a la cantidad y a la calidad de los medios. Y por otro lado, ha atado esa figura al principio de que se llama de menor lesividad, que implica que entre los medios probables de defensa, el inculpado o el agredido debe utilizar el que menos daño cause. Pero estos principios, ya sea el de razonabilidad o el de lesividad, no son una cuestión ni una fórmula matemática abstracta y siempre igual, sino que está circunstanciado a los hechos concretos de cada caso en particular. Por eso debemos medirla, en este caso concreto, a las circunstancias que rodeaban al imputado al momento de la agresión recibida. Se trata de una persona que es mayor de edad, que además, como primer
actitud para evitar la agresión, quiso poner en marcha el motor de su camioneta para intentar evitarlo y según las pruebas de Marras no pudo lograrlo. Efectuó primero una exhibición del arma para amedrentar la conducta de quien lo venía o de quien lo quería agredir y no viendo ningún tipo de correlato a esa exhibición, efectuó un disparo al aire y como la conducta agresiva continuaba, efectuó el segundo disparo. Pero también debemos tener en cuenta otros hechos. Se trata de una persona que estaba en un vehículo, que tuvo que hacer una maniobra que no le dejaba mucho margen de movilidad, tenía una costilla quebrada y en virtud de eso podríamos interpretar que realmente fue la única posibilidad que le cabió en estas circunstancias para defenderse de lo que él creía que era una agresión, que además de ilegítima no había sido nunca provocada por él y por ende tampoco era previsible. En esto también tenemos que tener en cuenta el caso con todos sus antecedentes. El imputado y la víctima tenían una relación que además de vecindad y de cuasi laboral, porque el marido de la víctima trabajaba con el imputado, creo y hasta cierto punto pienso que excede lo meramente laboral o de vecindad si tenemos en cuenta que el imputado le había prestado al esposo de la víctima y a la víctima dinero para adquirir una casa. Por lo cual, la discusión que se llevaba a cabo era quizá propia o normal de una relación de vecinos y que no justificaba de ninguna manera la agresión de la que iba a ser víctima por parte del hijo de la fallecida. Bueno, además debemos tener en cuenta el delito de portación de armas que también se le achaca al imputado. En este caso concreto, disiento con lo solicitado por la defensa, estoy de acuerdo con el señor fiscal, de acuerdo a que se encuentran configurados todos los presupuestos del delito de portación de arma. En primer lugar, el imputado conocía la existencia de la misma, no solamente las pruebas así lo relevan, sino que también hay un testimonio de un obrero del imputado que recuerda haber manipulado el arma que siempre se encontraba en la guantera del auto. También tenía conocimiento del vencimiento de la autorización para portar o manejar ese arma y aún así tenía la voluntad de mantener con ese arma en esas circunstancias y bajo su poder. Coincidimos además con la fiscal en que la autorización del arma vencida no se equipara a la no posesión de esa autorización. Y por eso no empiezan los argumentos defensivos en que desde el vencimiento de la autorización hasta el momento del hecho no se había configurado ningún hecho de peligro. Esto es porque el delito de portación de arma configura en sí mismo un delito de peligro sin necesidad de que se requiera ningún otro daño, ni que no haya ningún otro tipo de hecho. Solamente con la portación se consuma este delito.